Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta noche, a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Les extendemos un saludo cordial de parte de nuestro pastor, el reverendo Natanael Rivera, su esposa, la misionera Linda Rivera, así como la directora de la escuela cristiana, nuestra hermana Anneri Albizus. Y también aprovechamos para hacerle la invitación para que venga hasta aquí, hasta nuestra casa de adoración, a recibir esta palabra para seguir mejorando en el conocimiento de ella. Así que previo vamos a comenzar con una breve oración para ir preparándonos para discutir el tema de hoy, que es la adoración. Gracias, Padre amado Señor, te damos en esta hora y te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento para comprender tu palabra, para poder hacerla parte nuestra y poder llevarla a cabo y ejecutarla, Padre. En estos momentos difíciles, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento para comprender y que nada ni nadie de fuera del mundo venga a tratar de sacarnos de la comunión que tenemos contigo y de lo que hemos aprendido. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ya que estamos de pie, vamos a leer las porciones bíblicas que vamos a estar discutiendo en esta noche. Y nos encontramos en el Salmo 95 y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. También vamos a dar lectura a la porción de la palabra en Juan 4, del 20 al 24, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Y en la noche de hoy, el tema que vamos a estar hablando es sobre la adoración, y todos nos gozamos dentro de este aspecto cristiano, de nuestra vida cristiana, lo que es la adoración, porque ese debe ser el centro, porque es el reconocimiento de Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, y es un aspecto muy importante que nosotros tenemos el privilegio de adorar. Como dijo nuestra hermana, en algunos lugares no se están congregando, no están adorando por la situación. También hay que reconocer que en otros lugares del mundo la situación es peor, porque no pueden adorar, porque está prohibido por ley, por el gobierno. Y según el informe
de persecución mundial por Open Doors de los Estados Unidos, dice que 1 de 9 cristianos en el mundo vive en un área o en una cultura en la que el cristianismo es ilegal, o sea, que está prohibido. Y hay países en donde está prohibida las reuniones religiosas, así como el uso de la Biblia. Les puedo dar ejemplos como Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, por mencionarles algunos. Y nosotros tenemos que entender la importancia de que nosotros somos bendecidos, porque tenemos esta oportunidad de adorar a Dios en libertad. O sea, hay lugares en donde los cristianos quisieran tener esta misma oportunidad que tenemos nosotros para adorarle, aunque les cueste la vida. Y tenemos que entender que la adoración es la experiencia principal que tiene que tener cada cristiano, que tiene que enfocarse para lograr esa comunión con Dios, porque es el reconocimiento de Dios como el creador de todas las cosas, de todo lo creado. Y este lugar, lo que es la iglesia, provee ese ambiente necesario para que nosotros le adoremos. Pero ¿está limitado al templo la adoración? No. Podemos adorarle en nuestro carro, en nuestra casa. Claro que sí, que podemos adorarle. Y de ahí es el lugar principal que tiene que surgir este proceso de la adoración. Debe surgir de nuestros hogares. Ese es el lugar principal en donde tiene que ocurrir ese ejercicio de nosotros empezar a practicar. Y la adoración se convierte en un estilo de vida. Tiene que convertirse en un estilo de vida de nosotros los cristianos. Eso implica el que nosotros actuemos y que nuestro modo, nuestro comportamiento, nuestra vida refleje esa soberanía que nosotros reconocemos en Dios. Porque sería contradictorio en nosotros creer que Dios es el creador de la tierra, que Él tiene control de todas las cosas, de nuestras situaciones, de nuestros problemas, y cuando se los encomendamos, dudamos. Eso sería contradictorio. Entonces yo no estoy reconociendo esa grandeza de Dios, porque si Él tiene control, si yo le estoy poniendo esas cargas a Él, que las lleve por mí, entonces estoy dándolo por mentiroso. Y eso no es lo que debe ser. Por eso es que es bien importante que nosotros, en el desarrollo de nuestros hijos, demostremos con nuestras acciones ese comportamiento y el reconocimiento de Dios como creador de todas las cosas. Así los niños imitan a los padres y ven ese reflejo en nosotros. Si nosotros actuamos de una forma contraria a lo que estamos hablando, eso lo ven nuestros hijos y eso es lo que ellos imitan. Y en cuanto a la adoración, podemos señalar que hay diferentes formas de adorar a Dios. O sea, no es solamente una forma exclusiva. Hay a través de las oraciones, de los cánticos, de las alabanzas, de las ofrendas y también principalmente de ¿qué? De nuestro testimonio personal. Eso es bien importante, hermano, porque eso dice mucho de nosotros, porque ese es el reflejo que nosotros cuando salimos de aquí de la iglesia es que en la sociedad nos miran todo el tiempo para buscar en dónde es que nosotros fallamos. Porque lo que quieren es, él cree que Dios es el todopoderoso, que está en control de las cosas. Vamos a ver, mira, él es proveedor y lo ven jugando caballo, jugando la loto. O sea, eso demuestra que el estilo de vida que nosotros tenemos que reflejar como cristianos tiene que ser uno completo y dedicado a creer que Dios es el que está en control de todas las cosas y que es el creador. Y la afirmación fundamental que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy es:
toda la creación puede rendir adoración a su Creador. Y ya vimos en el Salmo 95 cómo es que el pueblo de Israel reconoce esa grandeza de Dios. Pero hay unos puntos que yo quiero resaltar de esa lectura del Salmo 95 que son importantes para entender el aspecto de lo que es la adoración. Vemos al principio en el versículo 1 cuando dice aclamemos alegremente a Jehová. O sea, alegremente, aclamémoslo, declaremos a Jehová. Así como el cantemos con júbilo es otro de los aspectos. También que lleguemos a Él, a su presencia, como a través de sus alabanzas. Vamos a alabarle, vamos a aclamarle. ¿Con qué? Con nuestros cánticos. Una forma de llegar a Él. Y también en el versículo 6 se reconoce la reverencia que hay que rendirle a Él. Cuando dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y cuando vamos a compararlo, contrastarlo con la versión nueva internacional, la versión en el versículo 6 dice, postrémonos reverentes, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor. O sea, vamos viendo unas palabras claves que vamos encontrando en el aspecto de lo que es la adoración. También en cuanto a Juan, del 20 al 24, hay unos aspectos importantes que tenemos que resaltar, que se buscan ¿qué? Verdaderos adoradores. ¿Adoradores en qué? Que en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que sea necesario que le adoren a Dios. O sea, lo que está buscando Dios es adoradores. Adoradores que estén en espíritu y en verdad. No que sean motivados por el compromiso de la iglesia, de que tengo que venir y tengo que levantar mi mano, que tengo que adorar, que tengo que cantar porque es obligatorio, para que los demás me vean, para complacer a los demás. Ese no es el propósito que Dios tiene cuando nos creó. Y vamos viendo estas palabras clave: aclamemos, cantemos, alabanza, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Y ya entrando de lleno a los temas o a los objetivos que vamos a estar trabajando en la noche de hoy, el primero es entender la definición de lo que es la adoración, también identificar la naturaleza de esa adoración y unos tipos de adoración que existen. También contrastarlo entre la adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es la adoración? La adoración, según el expositor, lo define como el reconocimiento de que Dios es digno de ser adorado. Pero, yendo más profundo, en el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado, lo define como la acción de rendir culto a Dios. Y viene de la palabra hebrea saja, que significa postrarse, inclinarse como señal de respeto. Su uso en el Antiguo Testamento está aproximadamente más de 170 veces. Otro término que se utiliza es el capá, que significa inclinarse, abatir, caer postrado ante el Dios Altísimo, lo que denota el homenaje a su autoridad y sumisión ante un superior. Eso es un reflejo de que hemos visto a través de la historia. Los vencedores, los vencidos, en las batallas, cuando hay alguien que es un vencedor, que va a eliminar a la otra parte ¿qué hace? Se arrodilla buscando clemencia, la sumisión, demostrando que la otra parte tiene la autoridad sobre él. Y lo primordial que tenemos que encontrar de lo que es la adoración es que nosotros
como adoradores, tenemos que reconocer la grandeza de Dios, que su majestad es suprema, que su perfección y dominio es total. También se define en el vocablo griego proskinesis, del latín adorare, que significa el gesto de acercarse con un beso para adorar y enviar un beso en señal de reverencia. Y eso también lo hemos visto a través de la historia. Cuando los soldados romanos, antes de ir al combate, ellos adoraban sus deidades y ellos se postraban y le daban besos en los pies. También en algunos, a través de la historia, se le da besos a la mano en un anillo para representar esa reverencia. También en griego, la palabra sebo o sebosamai, que significa la reverencia religiosa, ya en un plano más formal de lo que es la adoración. O sea, que el ejercicio que conlleva la adoración es que reconocer esa autoridad de Dios. Y esa autoridad de Dios es de ahora. No, siempre ha sido, siempre ha sido. Y la adoración ha estado presente. Nos los inventamos nosotros ahora cuando cogimos una guitarra con un piano y vamos a adorar y vamos a ponerle esto por nombre adoración. No, eso viene desde la creación de antes del mundo y continúa para siempre. Porque a veces pensamos que nosotros no lo inventamos, nosotros fuimos los que creamos esto. Esta es la moda de nosotros, la adoración. No, eso viene desde antes. Y lo encontramos en Apocalipsis 4, del 8 al 11, cuando habla y hace mención de los seres vivientes que están allí, que no cesan de alabarle de día y de noche, que indican y mencionan: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea, y esos seres vivientes le dan la gloria y la honra y la acción de gracia en todo tiempo y en todo momento. Vamos viendo cómo en Apocalipsis mencionan que esos seres vivientes se postran delante de Él y adoran. Vamos viendo entonces que reconocen que por su voluntad todas las cosas fueron creadas y por su voluntad todas las cosas existen. Y en el aspecto de la tierra la vemos reflejada a través de distintas historias que encontramos a través de la Biblia. Por ejemplo, Génesis. Empezamos con la historia de Caín y Abel, en donde Caín trajo fruto de la tierra como una ofrenda a Jehová. Así también Abel trajo también de sus ovejas, de las más gordas de ellas. Y entonces dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. También cuando se menciona la historia de Noé, que hace Noé una vez, baja a tierra, pues él lo que hace es, coge de todos los animales limpios y edifica un altar a Jehová y dice que ofreció holocausto en ese altar y dice que Jehová percibió ¿qué? Olor grato, o sea, lo recibió con beneplácito esa acción. Vamos viendo a través de la historia que no es tan solo nosotros que fue recientemente que nos inventamos qué era la adoración, sino que es a través de toda la historia que encontramos distintos ejemplos de lo que es la adoración. También vamos a entrar ahora en lo que es la diversidad o formas que existe de la adoración. Por ejemplo, en el plano formal encontramos cuando Dios le dice a Moisés para que establezca un tabernáculo. Y en ese sentido hay un procedimiento ya más formal
de lo que conlleva esa adoración, con unas instrucciones particulares que se le dan. Y ese proceso se le conoce como latría, que está relacionado al latreo, que es el culto racional, lógico e inteligente. Y se habla de una palabra precisa, particular, que se llama latría, que es el culto dedicado exclusivamente a Dios. ¿Y qué sucede cuando ese culto está desviado y no es dirigido a Dios? Entonces viene la parte que es la ido, que representa la idolatría, que es aquello que no es de Dios. Y vemos cómo a través de la historia del pueblo de Israel encontramos cómo ellos se viraron o se dirigieron hacia esos actos idólatras, porque ellos crearon un becerro de oro y ofrecieron sacrificio a esos ídolos. Y vemos en Hechos 7, del 41 al 43, en donde se hace mención específica de ese pasaje, en donde Dios confronta al pueblo a través de el hecho de que ellos están idolatrando otros dioses, le están dando la primacía, le están dando la prioridad a otros dioses. Y en este caso, uno de los dioses es el tabernáculo de Moloc. O sea, hicieron un tabernáculo similar o comparado al tabernáculo que se le había dado al pueblo. Y Moloc es una deidad cananita y está relacionada con el becerro de oro. Su figura representativa es un becerro de oro. Y eso forma parte de lo que discutimos en la clase pasada del sincretismo religioso. Está relacionado, viendo y aprendiendo de lo que estudiamos en la escuela bíblica pasada, de cómo es que los israelitas se fueron adaptando a otras ideas religiosas y las fueron haciendo, formando parte de ellas. Y Moloc estaba relacionado incluso con el sacrificio de niños. O sea, para que ustedes vean cómo a qué nivel llegó el pueblo de Israel en ese punto. Y también se le cuestiona el por qué ellos entonces comenzaron a alabar, a idolatrar las cosas del mundo. Y en este caso hace referencia al dios Renfán. Renfán es Saturno, según los estudiosos. Ese es a ese personaje que hace referencia en ese momento histórico de esa deidad. También encontramos como parte de ese servicio litúrgico el prestado por los levitas. Ya es algo más formal, más establecido, en donde vemos que Dios da unas instrucciones para construir el tabernáculo, porque ese tabernáculo va a representar el lugar donde Él va a estar allí, donde Él va a hacer residencia con su pueblo, para demostrarle que Él está ahí con ellos. Y en ese lugar se llevaba a cabo ese proceso de la adoración, pero esa adoración que se hacía en el tabernáculo era una estructurada, ordenada, en donde el lugar el pueblo llegaba hasta un lugar santo y tenía que ir 7 veces al año, y estaba el lugar santísimo, que era donde el sacerdote solamente podía entrar una vez al año para llevar los pecados del pueblo y hacer la expiación. Y vemos y encontramos que el lugar de la adoración del pueblo de Israel en ese momento histórico era el tabernáculo. O sea, si lo comparamos ahora en nuestros tiempos, nosotros tenemos que nuestras iglesias aquí en donde nosotros nos ubicamos, pero hay que entender que en ese momento histórico el pueblo de Israel era uno que se encontraba nómada, que se estaba moviendo, que se estaba movilizando, y por lo tanto no podían tener un lugar fijo para poder llevar a cabo la adoración y regresar más tarde en otro momento dado. Y vamos viendo que ese lugar, el tabernáculo, allí era que estaba la presencia del Señor. Y el sacerdote representaba
la adoración en función de todo el pueblo. O sea, vamos encontrando que la figura principal después del tabernáculo era el sacerdote en ese momento histórico, porque era el que canalizaba todo ese proceso de la adoración y el pueblo tenía una participación un poco mínima de lo que nosotros tenemos actualmente. Y el tabernáculo representaba para ese pueblo su vida espiritual. Ahí era que estaba centrada la vida espiritual de ese tabernáculo y del pueblo, en donde tenían que entonces ellos, los levitas en este caso, eran los que estaban encargados de mantener ese tabernáculo, de la adoración de en ese momento dado, a través de los cánticos, porque los levitas fueron asignados particularmente para llevar a cabo esa función. Y la Biblia indica que entre sus deberes y la distribución de los levitas habían aproximadamente 4,000 músicos. O sea, ahí en la adoración habían 4,000 músicos y con sus distintos instrumentos. O sea, que vemos que la adoración el pueblo también la llevaba a cabo a través con sus cánticos y con sus alabanzas. Y eso lo encontramos en los salmos cuando vemos que se hace la invitación, Dios hace la invitación a que todo lo que respire alabe a Dios. La exhortación que hace Dios a alabarlo ¿con qué? Con instrumentos de música. Ahí es que nos hace referencia que se le alabe a son de bocina, salterio y arpa, pandero, danza, cuerdas y flautas, címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Todo lo que les respire, que le alabe. O sea, vamos viendo cómo es que se da ese proceso de la adoración en los tiempos de Moisés en el Antiguo Testamento. Y vamos viendo que hay otro tipo de adoración o forma, que es la reverencia, el arrodillarse, el prosconeo, que es una señal de respeto, de ruego y de adoración. Pero a diferencia de la treya, es que el prosconeo es usado para adorar a hombres con autoridad. Por eso es que vemos y encontramos que no solamente era a seres divinos, sino a seres humanos que también se le arrodillaban o se prostraban, pero era por reverencia. Para eso encontramos cuando en Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pero esa adoración iba dirigida a reconocer la reverencia, a darle un respeto merecido a lo que era la figura de Pedro. También otro aspecto importante de la adoración es que tiene que ser voluntaria, tiene que nacer del corazón. Y eso viene del término griego eteloskreia, etelo, de querer, de adoración. Tresquía viene de adoración. Y eso no proviene de las exigencias de la ley, sino que es el anhelo personal de buscar y rendir culto a Dios. Y es que tiene que ser así, porque no es un formalismo al que yo tengo que decir este domingo 20 aleluya, 20 gloria a Dios, tengo que cantar hacer tantos himnos, cantar, no, porque es algo que está en el formalismo, mientras que la alabanza y la adoración tiene que salir ¿qué? Del corazón, tiene que ser de forma voluntaria. Y por eso es que en Colosenses 2:23 nos dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, que nosotros a través de nuestra adoración tiene que ser genuina, tiene que ser sincera, que no tiene que ser provocada por el formalismo, porque este domingo tengo que decir
16 gloria a Dios y 16 aleluya y más, tengo que decirlo más que el hermano. ¿Sí? Porque a veces vienen las competencias, me escucho más duro, gloria a Dios, aleluya, y se pierde el aspecto de que tiene que ser de corazón, que tiene que ser anhelado, que tiene que ser deseado, que salga del corazón esa adoración y no por un mero formalismo. También otra forma de adorar es a través de nuestras ofrendas. La administración de las ofrendas también es otra forma que nosotros adoramos. Y un ejemplo en la Biblia que nos menciona en Hechos 10:2 es con relación a Pedro y Cornelio, cuando se hace referencia a Cornelio, que decía que era un hombre temeroso y piadoso, que hacía muchas ofrendas al pueblo y que incluso oraba a Dios siempre y que ayudó en la construcción del templo. O sea, vamos viendo cómo esta persona, en este caso Cornelio, adoraba a Dios a través también de sus ofrendas. Y también está otra forma de adoración que es dar la gloria, lo que es la doxa, que es la naturaleza de los actos que Dios hace. Y en ese sentido nosotros reconocemos la majestad y la divinidad de Dios. Por eso es que cuando encontramos en 1 de Pedro 4:11, dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, vamos viendo que estos tipos de adoración tenemos que rendir culto a través del reconocimiento de los actos o de las obras que hace Dios a través de la persona, o sea, todo lo que hace, todas las acciones que ha hecho buenas a favor mío. Nosotros tenemos que adorarle y glorificarle por ese aspecto. También la acción de alabar, que implica las exclamaciones de reconocimiento al soberano. Y vemos entonces la historia del ciego que va diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban atrás decían, mira, cállate la boca, muchacho, cállate la boca, por favor. Y entonces, ¿qué él hacía? Que él clamaba más duro. Y él decía, no, hijo de David, hijo de David. Y entonces Jesús lo manda a traer y obra en él el milagro. Y lo importante en cuando él obra ese milagro es que dice la Biblia que él seguía glorificando a Dios. O sea, que reconoce quién es Dios, lo reconoce, recibe, que actúa en lo que él estaba necesitando en ese momento. O sea, vemos que, como dijimos en la sección anterior, que era la necesidad en los actos que Dios hace en mí. Y vemos cómo él actuó en él, devolviéndole la visión, y él siguió glorificándolo por ese acto. Porque a veces, y no nos sorprendería que si hace ese acto, hubiese enfocado en otras cosas. Mira, ya puedo ver el cielo, puedo ver la tierra, gracias por el milagro, nos vemos. O sea, podría haber esa sido la reacción de él, pero él decidió seguir glorificando. Y cuando el pueblo vio todo esto, ¿qué hizo el pueblo? Le dio alabanza a Dios. O sea, vamos viendo cómo es que la alabanza es importante y dentro de los tipos de adoración. También ahora entramos en el aspecto de lo que es la naturaleza de esa adoración. Ya hemos discutido algunos tipos de adoración, pero ahora vamos a entrar de lleno en lo que es la naturaleza de esa adoración. Y tenemos que entender que la adoración es una parte importante de nuestra vida cristiana y es importante en el testimonio de ¿qué? De la iglesia.
de nosotros. Eso es importante, bien importante. Nosotros recibimos visitas y ellos observan, miran, ven lo que está ocurriendo aquí en el altar, lo que está ocurriendo en esa silla. Si ve un pueblo que está con los brazos cruzados, durmiéndose, sin alabarle, sin glorificarle, que a veces hay que pedir, levanten las manos, están como a veces en los programas que son grabados, que ponen a alguien señalando con un carteloncito, aplaudan, silencio, aplaudan. Eso no es lo que Dios busca ni Dios quiere. Esa naturaleza de esa adoración tiene que ser sincera y de corazón. O sea, no tiene que estar buscándose los formalismos, no tiene que ser algo demasiado formal o estricto, sino que tiene que ser la vivencia de nosotros en comunidad de las cosas que Dios, de las grandezas que Dios hace con nosotros, con los testimonios que nosotros recibimos de sanidad. Tenemos que alegrarnos como comunidad de todas esas bendiciones que recibió ese hermano, de esa sanidad. No es que yo me voy a sentir, pero sanó al hermano y a mí no. Esa no puede ser la mentalidad. Por eso es que en la adoración lo que se busca es que sea de corazón. Y tenemos que reconocer como creyentes que la grandeza de Dios es no solamente por lo que Él hace en nuestras vidas, sino reconocer que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, sabio, infinito, eterno, santo, soberano, justo, amoroso, bondadoso, fiel, verdadero. O sea, es ese reconocimiento que debe importarnos a nosotros, porque a veces entramos en el aspecto del yoísmo. No, yo primero, después Dios. No, pero que Dios no me dio esto, que si Dios no me dio lo otro, yo quiero que Dios. No, pues yo no le alabo, yo no le adoro, porque no he recibido la bendición de lo que quiero. Eso no puede ser, hermano. La naturaleza de lo que se busca en esa adoración es el reconocimiento de esa grandeza. Y hay unos factores bien importantes que tenemos que reconocer cuando hablamos de la adoración. Uno, que Dios es el centro de esa adoración. A Él es exclusivamente al que tenemos que adorar. No hay otra en estos tiempos. Todos pensamos que la idolatría implica en que estemos alabando a otras estatuas, a otros dioses. No, hermano, hay otras formas que podemos incurrir en esas prácticas. Aquel hermano que le da prioridad al carro 24/7, se pasa brillándolo, llueve y lo brilla de nuevo y sale y sigue brillándolo. Y entonces el carro se convierte ¿en qué? En esa deidad, ¿verdad? A veces la gente que se pasa en las redes sociales, mucho tiempo. Y entonces, cuando vienes a ver, se enfuscan tanto en esas redes sociales que todo deja tener prioridad. Y cuando las cosas de Dios dejan de tener prioridad, ya que le quitamos el primer lugar, ya estamos cayendo en lo que sería un tipo de idolatría. También la adoración tiene que ser espontánea y motivo de nuestra adoración sincera. No puede ser algo para subir los ánimos solamente. No puede verse como ustedes han visto los juegos de pelota, que siempre hay uno de los fanáticos que está dando direcciones para animar los equipos. Esa adoración, eso no se puede convertir en un tipo de adoración en nuestra iglesia. Tiene que ser algo sincero, algo que sea del corazón, genuino de cada uno de nosotros.
Y es importante reconocer que como parte de esa adoración, a veces va a haber momentos dolorosos en lo que implica. Por eso vemos como Jacob lucha con el ángel en Peniel. ¿Para qué? Para buscar qué. Él estaba buscando su bendición y tuvo que luchar y sufrir. Y nosotros como adoradores también va a haber momentos en que vamos a pasar situaciones, dificultad, porque cuando todo está bien, la adoración fluye, pero ¿será genuina esa adoración? ¿O es porque estoy bien? ¿Sigo adorando al mismo nivel cuando entonces viene la prueba? Ahí vemos cómo es que entonces tenemos que nosotros reconocer que la adoración también incluye en algún momento, cuando pasamos en esos procesos difíciles, el que tenemos que mantener la adoración al mismo nivel. No puede decaer. Porque es fácil así, hermano, cuando todo está bien, todo es chévere y alegría. También la calidad de la adoración. La calidad de la adoración. ¿Estamos dando la adoración con nuestro corazón sincero? ¿O es para cumplir? ¿O es que levanto mi mano para que el pastor me vea? ¿O levanto la mano para que la directora de educación cristiana me vea? Es importante ver lo de la calidad de lo que le damos en esa adoración. O estoy saliendo del paso, todos aleluya y gloria a Dios, no veo a nadie que está gritando, voy a yo hacerlo para animar las gradas. Estamos entrando en unos aspectos de la adoración que usted a veces no piensa. Y estaré dando yo lo mejor de mí. Estaré adorando de todo corazón. Estoy levantando la mano y estoy pensando en el pagaré del carro. Mientras digo aleluya. La calidad de la adoración. También la adoración exige una reflexión de nuestra conciencia y entender la agonía y el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Adoramos, somos salvos por Cristo, pero nos hemos puesto en la posición de pensar que Él murió por nosotros, que yo hubiese estado en ese lugar. Por eso es que más aún esa adoración tiene que ser sincera. Porque, hermano, lo que pasó Él por nosotros es motivo de adorar y reconocer la grandeza. También la adoración va dirigida a que nosotros nos mantengamos en comunión, en que nos acerquemos en espíritu y en verdad a Cristo. Y la adoración implica una respuesta humana desde el punto de vista del ofrendar a Dios. Por eso es que es bien importante y lo que exige que nosotros seamos sinceros, que demos de corazón, que es de dar lo mejor de nosotros y demostrarlo. Porque una cosa son los que hablan las acciones, otras son las palabras. Porque las palabras decimos todo, pero las acciones nos llevan. Porque en las acciones
y las palabras hay una diferencia muy marcada y muy grande. En las palabras, en enero siempre hay la famosa lista de las proposiciones, y una es que bajar de peso. Pero ¿qué acciones yo estoy llevando a cabo para ejecutarla? Para que en la adoración reflexionemos de lo que yo estoy diciendo en mi adoración, es lo que yo reflejo en mi acción. Le doy la alabanza y glorifico y alabo y adoro a Dios por las cosas que me ha dado, por las cosas que me suple, pero juégate el billetito de la loto. Es bien importante que entendamos que Dios lo que está buscando son adoradores. Aquí en la campaña de los jóvenes, en el segundo día, ¿qué se hizo mención? Que lo que estaba buscando Dios, ¿qué era? Adoradores, en espíritu y en verdad, porque lo que se va a hacer allá en el cielo, ¿qué va a hacer? Adorar. Y ya hemos discutido la definición de lo que es la adoración, los tipos o diversas formas de que nosotros podemos adorar, y ahora entramos en los modelos o las pautas que se establecieron para la adoración, y empezamos en el Antiguo Testamento con el tabernáculo, que en los Salmos expresa ese efecto de Dios cuando manda al pueblo a Moisés, establece el tabernáculo, establece un formalismo, y vemos cómo entonces de ahí el pueblo, a través de su historia, en los Salmos, vemos cómo va narrando las distintas intervenciones de Dios que van ocurriendo. Y en el Salmo 95 vamos viendo en esa afirmación de que Él fue el que los liberó de Egipto. O sea, el reconocimiento de que los liberó de Egipto es una forma de ellos adorar, de dar las gracias. Encontramos en otro aspecto del Salmo 95, del que estamos discutiendo, cuando reconocen la grandeza de Dios como creador de ¿qué? Del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas. Y es importante entender que Dios les da esa seguridad, esa confianza, porque ese pueblo vio los milagros, vio el Mar Rojo abrirse. Vemos en los diversos salmos cómo mencionan todas las obras que hicieron. Y hermano, es difícil ver que viendo todas esas obras incurrían en idolatría. Es difícil, es difícil. Y vemos cómo ellos invitan y llaman al pueblo a adorar a Dios, y cuando lo dicen que es el hacedor y nuestro Dios, o sea, se reconoce la grandeza de Dios. Y vamos viendo en esa alabanza de los salmos cómo es que se narran distintas historias en donde se reconoce la grandeza de Dios, en específico de la liberación del pueblo, también de cómo Él ha sido el que los ha librado de los enemigos. Y en la actualidad, si venimos a comparar en estos aspectos, en términos del aspecto litúrgico, el formalismo, pues encontramos que en nuestra actualidad nosotros llevamos a cabo nuestros cultos. Nuestros cultos llevan un orden con una oración, con unos cánticos, con una lectura de la palabra y con una predicación. Ahí vemos ese formalismo que se le da a lo que es la adoración. En el pueblo, en el Antiguo Testamento, establecen quién era la persona, quién era la figura principal,
y cuál era la intervención del pueblo y en qué tiempo y en qué momento. Y vamos viendo que en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, la figura del sacerdote era la principal. Pero ahora en nuestros tiempos, ¿qué? Somos nosotros, el pueblo escogido por Dios para llevar a cabo esa adoración. Y es importante reconocer que a través de, por ejemplo, lo que es la adoración, en la adoración es la comunicación que nosotros tenemos directa con Dios, individual. Pero ¿cómo nosotros la reforzamos, esa adoración? Cuando alguien se para aquí, empieza a adorar, empieza a orar y los demás hermanitos comienzan a orar también. Y vamos llevando ese clamor ante Dios. Se va llevando ese clamor ante Dios para que escuche. Y a través de la predicación es que Dios nos habla a nosotros, el pueblo. Y hay distintos coros que nosotros cantamos en los cuales nos hablan de los distintos aspectos de la redención, de la liberación, de la expiación, de la sanidad, del bautismo del Espíritu Santo, del retorno de Cristo, de la santidad, de la comunión. O sea, que a través de los himnos que nosotros también cantamos, adoramos a Dios haciéndonos eco de esas historias y que las cuales nosotros tenemos que nuestra fe puesta en lo que creemos que va a ser así. Y el culto de adoración a Dios es algo vital de importancia para el creyente. Es importante que lo hagamos de todo corazón, con nuestro entendimiento y para edificarnos mediante esta experiencia. Porque el culto es el medio por el cual adoramos a Dios de manera que uniforme, formal y colectiva. Vamos viendo que entonces el formalismo es a través del culto, pero eso no quiere decir que yo no pueda adorar a Dios. Yo puedo adorar a Dios en mi carro, en mi casa, como habíamos mencionado anteriormente. Pero aquí es que se da la estructura formal. Y es bien importante nosotros como iglesia, como pueblo, el procurar eso. Y por eso es que mencionamos que nosotros somos bendecidos porque tenemos esa oportunidad de adorar a Dios aquí en nuestra casa. Independiente de lo que esté pasando en el mundo, nosotros continuamos confiando en el Señor, en que Él tiene el control y que nosotros como adoradores vamos a seguir motivándonos, porque ahora es el momento en que más aún tenemos que concentrarnos en que entregarnos de corazón en esa adoración, porque son tiempos difíciles los que estamos pasando y ahora es el momento que nosotros como adoradores, que es lo que está buscando Jesús, Él dice en espíritu y en verdad, ahora es el momento y ahí es que nosotros tenemos que destacarnos. Y en cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, en términos de lo que es la adoración, hay una serie de preguntas que podemos hacernos para clarificar cómo es que se da esa diferencia. Pues en el Antiguo Testamento eran los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, los animales que se utilizaban en aquel momento. Bajo el Nuevo Testamento es Jesucristo el sacrificio perfecto. ¿Y dónde se ofrecía anteriormente? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén. Y bajo el Nuevo Testamento es ¿en qué? En cualquier lugar. Donde estén ¿qué? 2 o más en mi nombre, ¿verdad? Como dice la palabra. Porque nosotros somos templo de Dios. ¿Y quiénes las ofrecen? En el Antiguo Testamento el encargado era el sacerdote y los levitas y el pueblo en una participación particular. Pero en el Nuevo Testamento somos nosotros, porque nosotros somos ¿qué? La nación santa, pueblo adquirido por Dios
a través de la ¿qué? De la sangre de Cristo. ¿Y cuándo es que se ofrece? Pues en el Antiguo Testamento era un sacrificio continuo, que nunca se apagara el fuego en el altar. Mientras que en el Nuevo Testamento tiene que ser siempre, continuamente, ininterrumpidamente. Tiene que ser en nuestra vida eterna. Y vemos que dentro de la oración hay un aspecto importante que es la alabanza. Mencionamos la alabanza. Y la alabanza puede verse como ¿qué? Como un arma de guerra. Como un arma de guerra. Y lo vemos cuando los muros de Jericó, ¿verdad? Las trompetas. Y literalmente se puede señalar que sí, porque durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, que tenían una aviación destacada, utilizaron y le ponían a sus aviones una caja con unas hélices que cuando ellos iban en picada hacían un ruido y le llamaron las trompetas de Jericó, y lo que creaba era que un terror en el enemigo cuando escuchaba ese sonido, porque sabía que lo que venía detrás era una bomba que iba a estallar, y creaba ese terror y lo utilizaban de arma. Y por eso es que nosotros vemos como en la alabanza vemos esa arma, pero tenemos que estar claros que es la adoración la que nos lleva a Dios. La alabanza es un instrumento que nos va preparando. ¿Para qué? Es una forma de expresión, es relacionada con la música, pero la adoración no implica necesariamente la música, hay otras formas. Y la alabanza nos lleva a esa presencia de Dios, mientras que la adoración es el estilo de vida que nosotros tenemos que desarrollar. Y resumiendo, la adoración ha sido creada desde el principio del mundo. Nosotros fuimos seres creados para adorar. Eso es bien importante que tengamos eso presente, que en la creación nosotros desde un principio fuimos creados para adorar. Eso lo encontramos en Efesios 1, el 6. Y ya vimos que esa adoración tiene que ser sincera, de corazón, que no sea un solo formalismo, sino que sea algo real, que sea de nuestro corazón. Así que la adoración en estos tiempos ahora es que más tenemos que apretar, ya que la situación está difícil, viendo que a pesar que la situación está difícil, nosotros tenemos que seguir adorando y glorificando. Bueno, hasta aquí mi parte.